a la unidad de fisiología nerviosa. ¿Ya? Y vamos a hablar sobre el sistema nervioso autónomo. Parte del sistema nervioso no somático pero de vital importancia porque, como vamos a ver, tenemos una división parasimpática que regula los aspectos vegetativos de la vida y tenemos una división simpática que es nuestro sistema de defensa del día, ¿no? Es el sistema que ha permitido nuestra supervivencia. ¿Sí? Es también importante leer el sistema nervioso autónomo o aprenderlo porque cuando lleven farmacología van a ver que gran parte, ¿no es cierto?, de los fármacos tienen como diana esta parte, ¿no es cierto?, para el control de diferentes enfermedades. A manera de introducción, tenemos los objetivos. Vamos a hablar las características generales de una división organizacional del sistema nervioso autónomo. Lo que quiere transmitir el siguiente cuadro, ¿no?, es que hace una comparación entre el sistema nervioso somático, que hemos visto últimamente, que está constituido por la primera neurona motora, la segunda neurona motora ubicada en el asta anterior, con la división del sistema nervioso autónomo de porción periférica. Y como habíamos visto en la clase anterior, el sistema periférico somatomotor está constituido por una sola neurona, que viene a ser la motoneurona alfa, que está en el asta anterior y cuyo axón, ¿no es cierto?, va a ser sinapsis, en este caso, con el órgano efector, que viene a ser el músculo escleral. Y ya hemos visto que a nivel de la unión neuromuscular, el neurotransmisor que se libera va a ser la acetilcolina. A diferencia del sistema nervioso autónomo, cuya división periférica está constituida por una sola neurona, el sistema nervioso autónomo va a estar constituido por dos neuronas. Una neurona preganglionar, que se encuentra en el sistema nervioso central, ¿sí?, y una neurona postganglionar que se va a encontrar, ¿no es cierto?, en los ganglios que pertenecen al sistema nervioso autónomo. Vemos acá en la división parasimpática qué características. Generalmente la neurona postganglionar tiene un trayecto corto porque los ganglios parasimpáticos se encuentran siempre cerca al órgano efector, que viene a ser el músculo liso, cardíaco o un tejido glandular, porque vamos a hacer una especie de conexión. El sistema nervioso autónomo tiene mucha conexión con el sistema endocrino, ¿ya? Y acá vemos la división simpática también, ¿no es cierto?, en los cuales vemos que la neurona postganglionar recorre un trayecto un poco más largo, porque en el sistema nervioso simpático, como ustedes habrán visto en neuroanatomía, la neurona postganglionar se va a encontrar principalmente en los ganglios de la cadena simpática, es decir, de los ganglios prevertebrales y paravertebrales, ¿ya? Y aquí habla de una pequeña modificación que ocurre a nivel de la médula suprarrenal cuando hablamos del sistema nervioso simpático, en la cual la médula es una neurona postganglionar simpática modificada que ha perdido su axón y secreta el neurotransmisor directamente a la sangre para ejercer su efecto de un modo absoluto. ¿Claro? ¿O alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Sáenz, ¿alguna pregunta? Castro, ¿alguna pregunta? Bien, acá vamos a hablar principalmente de la división simpática. La división simpática, cuando lean, también es conocido como la división toracolumbar del sistema nervioso autónomo. ¿Y por qué recibe el nombre de división toracolumbar? Porque la columna intermedio lateral, o sea, si acá tenemos un corte transversal de la médula espinal, ¿no es cierto?, y acá vemos las astas anteriores y acá vemos las astas posteriores, a nivel toracolumbar la sustancia gris presenta también una columna intermedio lateral que en el sistema nervioso simpático está constituido por las neuronas preganglionares. Y vemos acá que las neuronas preganglionares simpáticas, sus axones salen por donde, por la raíz ventral. ¿Ya? Vemos acá que hay una formación de ramo comunicante gris, comunicante
lubricante blanco no me interesa mucho. La idea que quiero que les quede en la cabecita es que esta neurona preganglionar emite su axón que sale por la raíz ventral y este axón va a hacer sinapsis con las neuronas postganglionares simpáticas que se encuentran en donde, en la cadena simpática prevertebral, en la cadena simpática prevertebral, y también algunas se van a dirigir hacia la médula suprarrenal, donde, como hemos dicho, hay neuronas postganglionares modificadas que han perdido su axón y secretan la noradrenalina y la adrenalina directamente a la célula. Entonces, la división simpática viene a ser la división tóraco-lumbar. ¿Por qué? Porque la columna intermedio lateral se extiende desde el segmento T1 hasta aproximadamente el L3. Aquí hay otro dibujo, y lo que quiere decir acá que la división parasimpática se refiere principalmente a la división cráneo-sacra. O sea, la división parasimpática también es llamada división cráneo-sacra del sistema nervioso autónomo. ¿Por qué? Porque está constituido por los núcleos parasimpáticos de los pares craneales del tallo encefálico y también, ¿no es cierto?, por la columna intermedio lateral a nivel sacro. ¿Sí? Entonces, la división parasimpática tiene una extensión que involucra el tallo encefálico y el sacro, y la simpática tiene una extensión tóraco. ¿Preguntas hasta ahí? Bien. Ahora, vamos a ver que los principales neurotransmisores que van a ser secretados en el sistema nervioso autónomo van a ser la noradrenalina y la acetilcolina. ¿Sí? Nos quedamos con esa idea. O sea, los principales neurotransmisores secretados en el sistema nervioso autónomo viene a ser la acetilcolina, que ya muchos de ustedes conocen cuando hemos hablado de la unión neuromuscular, ¿no es cierto?, y de la noradrenalina. ¿Qué idea quiero que se lleve? Primero, las neuronas preganglionares hacen sinapsis con las neuronas postganglionares. Primera idea, todas las neuronas preganglionares, sean del sistema nervioso simpático o parasimpático, secretan acetilcolina. ¿Sí? ¿Pero? Todas las neuronas preganglionares, sean de la división simpática o parasimpática, secretan acetilcolina. ¿Ya? Y estos receptores de acetilcolina que se libera de las neuronas preganglionares se va a unir. Valera, ¿cuáles son los receptores? ¿Qué nombre reciben los receptores para la acetilcolina? Vargas, ¿qué nombre reciben los receptores para acetilcolina? ¿Ah? Nicotínico. Fuerte. Nicotínico. ¿Ya? Son parte. Porque lo has leído ahí, pero te he hecho una pregunta, o sea, para la acetilcolina. ¿Y qué nombre reciben los receptores para la noradrenalina? Neurotransmisores. Castro, ¿qué dices tú? ¿Cómo se llaman los receptores para acetilcolina? ¿Y cómo se llaman los receptores, ¿no es cierto?, a los cuales se une la noradrenalina? ¿Sabes cómo se llaman los receptores de acetilcolina? Briones. Colinergico, ¿no es cierto? ¿Y los receptores para la adrenalina, mesa? ¿Cómo se reciben el nombre? Los receptores a los cuales se une la adrenalina, las catecolaminas, ¿cómo se llaman? ¿Ah? Adrenérgicos. Y los receptores colinérgicos a los cuales se une la acetilcolina pueden ser nicotínicos o pueden ser muscarínicos. ¿Cierto? Los receptores que se unen, los receptores presentes en las neuronas postganglionares autonómicas son de tipo de receptores nicotínicos. ¿Sí? Hasta ahí va. Ahora, ¿cuáles
son las diferencias? Todas las neuronas postganglionares, liberan acetilcolina. ¿Sí? O sea, todas las neuronas postganglionares parasimpáticas, liberan acetilcolina. Y todas las neuronas postganglionares simpáticas liberan adrenalina o noradrenalina, excepto aquellas fibras simpáticas postganglionares que dan inervación a las glándulas sudoríparas, ¿sí? Que dan inervación a los vasos de la piel y del músculo esquelético, en los cuales producen vasodilatación. En el resto, las neuronas postganglionares simpáticas liberan noradrenalina. Solamente en estos casos, sudoríparas, vasos de la piel y del músculo donde se produce vasodilatación, ¿sí? Y también algunos vasos del músculo esquelético van a liberarse, se va a liberar acetilcolina, aún siendo neuronas postganglionares simpáticas. Y eso lo van a profundizar en el libro, pero lo van a tener acá. ¿Ya? Y sí hacer la salvedad, ¿no es cierto?, que los receptores colinérgicos que se encuentran en los órganos efectores son principalmente receptores muscarínicos. Me imagino que eso ya lo han visto en química, ¿no? Gaby, ¿no lo han visto en química ya, no? Encantado. ¿Preguntas hasta ahí? Química, ¿una pregunta? ¿Todo claro? Los somos humanos. Así tal cual está en el libro. Ya lo van a profundizar, lo van a ver. Bien, entonces aquí este cuadro sí me interesa que lo sepan, ¿no es cierto? Pero no tanto el tema de estos receptores, sino quiero que vean cuál es el efecto, ¿no es cierto?, de la unión de la noradrenalina a su receptor, y cuál es la acción de la acetilcolina cuando se une a su receptor. ¿Ya? Este cuadro sí me interesa, ¿no es cierto?, que lo tenga. No tanto el tema de la farmacología, perdón, que estaba más atrás, creo que es sino este cuadro de aquí. ¿Ya? Farmacología, verán cuáles son los efectos de los beta-agonistas, de los beta-antagonistas, pero sí acá quiero que vean, ¿no es cierto?, cuál es la función de la división, el efecto de la división parasimpática en acción de un órgano y de la parasimpática en otro. ¿Sí? ¿Qué idea quiero que tengan? Así para hacer breves, ¿ya? En algunos órganos, la división simpática y la parasimpática son antagonistas. ¿Sí? Por ejemplo, el corazón. En el corazón, van a ver ustedes, el sistema nervioso simpático produce taquicardia y el sistema nervioso parasimpático produce bradicardia. ¿Saben lo que es taquicardia y bradicardia? ¿No es cierto? Taquicardia es el aumento de la frecuencia cardíaca que produce el sistema nervioso simpático. La bradicardia es la disminución de la frecuencia cardíaca que produce el parasimpático. Igual, en la musculatura bronquial, el sistema nervioso parasimpático que produce broncodilatación por relatación de la musculatura lisa bronquial, y el sistema simpático que produce broncodilatación, y el parasimpático que produce broncoconstricción. En otros órganos, como por ejemplo las glándulas salivales, la función de ambas divisiones no es antagonista, sino complementaria. ¿Por qué? Porque el sistema parasimpático que produce una saliva copiosa, es decir, aumenta el volumen de secreción de orina, de saliva, y el sistema simpático que produce una saliva rica en proteínas, principalmente enzimas como la milasa, mucina, que te ayuda a lubricar el bolo alimenticio, ¿no es cierto?, lisozima y difusión defensiva. O sea, se complementa. No siempre la acción del sistema nervioso autónomo es antagonista, ¿no es cierto?, el simpático como el parasimpático, sino que en algunos órganos es complementario. Y como hemos visto en el ejemplo anterior, hay órganos que solamente tienen una inervación.
Por ejemplo, la médula suprarrenal. La médula suprarrenal no tiene inervación parasimpática, solamente tiene inervación simpática. ¿Ya? Otra cosa que van a observar es que también depende que hay subtipo de receptores. Por ejemplo, tenemos receptores beta-adrenérgicos de tipo 1 y tenemos los de beta 2. Y dependiendo a cuál de estos receptores, siendo beta 1 o beta 2, se una a la catecolamina, se van a producir, ¿no es cierto?, respuestas. Hay alfa y beta. Por ejemplo, a nivel de lo que son los vasos sanguíneos, la estimulación beta te produce vasodilatación y la estimulación del alfa te produce vasoconstricción. Eso está en este cuadro. Ya quiero que tengan esa idea de cuál es la acción del sistema nervioso parasimpático y del simpático, principalmente en estos órganos que hemos mencionado. Preguntas hasta ahí. Bien. Seguimos. Entonces, acá también es parte, ¿no? Ahora, lo que hemos dicho, ¿no? La liberación de acetilcolina genera contracción del músculo liso de algunos órganos y relajación en otros, en unos tejidos efectores. Es posible cambiar la contracción a relajación al trabajar la división del sistema nervioso autónomo. En algunos casos, los efectos son complementarios. También pueden actuar en forma sinérgica y algunos órganos solamente son inervados por una rama del sistema nervioso autónomo. ¿Ya? Otra cosa que sí recordar, eso es lo que quiero que recuerden, hay receptores colinérgicos, muscarínicos y nicotínicos que tienen diferentes ubicaciones. Hay receptores adrenérgicos alfa y beta. Y van a ver que la respuesta es distinta si la catecolamina se une a un receptor alfa que si se une a un receptor beta. ¿Ya? El metabolismo del acetil, ¿cómo es el metabolismo de la acetilcolina? Doctora Acevedo, ¿qué recuerdas? ¿Cómo se metaboliza la acetilcolina? ¿Cómo nada? ¿Cómo se metaboliza la acetilcolina? Se divide con una enzima en acetil y acetil-CoA. ¿Qué enzima? Acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa. O sea, la acetilcolina es degradada rápidamente por acetilcolinesterasa. Por eso su vida media es corta. ¿No es cierto? ¿Y por qué tiene que ser corta la vida media de la acetilcolina mesa? ¿Por qué es degradada rápidamente? O sea, tiene que ser degradada rápidamente porque hemos visto que es el neurotransmisor a nivel de la unión muscular. Y si no es removida, el músculo estriado se mantiene en una contracción permanente, ¿no? Y como los músculos inspiratorios y el músculo estriado, el paciente puede entrar en una insuficiencia respiratoria. Mientras que por otro lado van a leer que las catecolaminas tienen una vida media más larga. ¿Cómo se metabolizan? A nivel bioquímica. Las catecolaminas. ¿Viste? ¿Cómo es el metabolismo de las catecolaminas? ¿Se metaboliza? ¿Hay una enzima que metaboliza la acetilcolina? ¿Qué dice Valdera? Las catecolaminas no se metabolizan, no hay una enzima que las degrade, son recaptadas a nivel de las terminaciones nerviosas. ¿Ya? Esto solamente para explicarles, ¿no es cierto? Acá a este nivel vamos a ver que está la columna intermedio lateral del sistema nervioso simpático y que este sistema nervioso autónomo, ¿no es cierto? Que hemos visto que hay una división toracolumbar y una craniosacra, va a recibir influencia de centros superiores. ¿Ya? Principalmente lo vamos a quedar con la idea de hipotálamo para encarzar eso con el siguiente tema nervioso. ¿Ya? O sea, este sistema nervioso autónomo recibe influencias de centros superiores, como puede ser el núcleo parabarraquial, la sustancia pericuadrital, la amígdala, ¿no? Pero principalmente del hipotálamo. ¿Ya? Y un tema que vamos a profundizar después, ¿no? Cuando veamos fisiología digestiva, pero lo tenemos que tocar es el sistema nervioso entérico, que también es considerado parte del sistema nervioso autónomo. Y el sistema nervioso entérico, cuando lean ustedes, va a ser un conjunto de neuronas sensitivas,
motoras e interneuronas que están ubicadas en el espesor del tubo digestivo. Y se van a agrupar en dos plexos: el plexo submucoso o de Meissner y el plexo muscular, ¿no es cierto?, o de Auerbach. El plexo de Meissner o submucoso regula la secreción glandular a nivel de la pared intestinal y también regula la circulación, mientras que el plexo de Auerbach o mioentérico es el que da origen a los movimientos de segmentación y peristaltismo que hay en el tubo digestivo. ¿Ya? Pero nos quedamos con la idea. El sistema, los movimientos peristálticos y de segmentación del tubo digestivo, es decir, esos movimientos que permiten la propulsión del alimento y de la mezcla, no dependen directamente del sistema nervioso autónomo. ¿Sí? O sea, para que estos movimientos se presenten, no es indispensable la participación de la división simpática y parasimpática. ¿Por qué? Porque los movimientos peristálticos y de segmentación se originan en este sistema nervioso entero. Eso lo vamos a ver más adelante. Lo que sí puede hacer el sistema nervioso autónomo es regular la función de estos movimientos peristálticos. ¿Sí? El sistema nervioso simpático disminuye los movimientos peristálticos y el parasimpático aumenta el peristaltismo. Pues como vamos a ver más adelante, los movimientos peristálticos que son regulados por el sistema nervioso entérico es actividad refleja. Es el contenido alimento que extiende las paredes y acá se produce un arco reflejo de células sensoriales y motoras que va a producir la contracción de las fibras musculares que se encuentran por detrás del bolo alimenticio y la relajación de lo que están por delante, de modo que el contenido alimenticio es protoconsumo. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Ninguna. ¿Ya? Así de sencillo el sistema nervioso autónomo, pero quiero que me aprendan bien en ese cuadro cuál es la influencia del simpático en determinados órganos, cuál es la diferencia del parasimpático en ambos. Bien, entonces, ahora como parte de la introducción, para que no lean esa parte del libro, no les voy a hablar sobre los principios que regulan la fisiología. ¿Ya? Pregúntenos ahí. Para el grupo de práctica del día jueves, que van a hablar también del sistema nervioso autónomo y investigado el control de la función del movimiento, me repasan bien lo de los usos musculares, me repasan bien lo que es el órgano del uso de Golgi, cambios basales, cuáles son los circuitos, cuál es la causa de la enfermedad de Parkinson, cerebelo, cuáles son los circuitos, ¿ya? ¿Qué trastornos produce una deficiencia, una alteración del cerebelo, la principal vía es la piramidal y la extrapiramidal, etcétera, y sobre todo lo que es la coactivación alfa y gamma nervioso muscular. O etimológicamente, ¿qué significa endocrinología? Estudia las hormonas. La doctora acá dice que sí está bastante cerca. O sea, etimológicamente, endocrinología significa estudio de las sustancias endotérmicas. Y entendemos, como dice la doctora Castro, que estas sustancias se refieren a las hormonas. Entonces la doctora Castro nos va a decir qué conoce por hormona. ¿Qué es una hormona? O
sea, tradicionalmente, ¿cuál es la definición de hormona? No, o sea, la definición de hormona, si no te va a poner un virus. A ver, ¿qué tienes por hormona? O sea, ya llevó biología, por lo menos les han mencionado, es una hormona. A ver, virus. ¿Nada? ¿Idea? Claro, una hormona que es. A ver, ¿qué tradicionalmente? Una segregación. Tú la pichicata, dicen ustedes. Es algo segregado por una. ¿Ah? ¿Ya? Una sustancia producida por una glándula. Entonces el sudor es una hormona, ¿vale? ¿Cuál sería la definición? Sería una sustancia que es secretada a la sangre para ejercer su efecto en un órgano situado a distancia. Eso es generalmente la definición tradicional, ¿no? Pero a la luz de la evidencia actual, se han dado cuenta que hay sustancias que son consideradas hormonas que no son secretadas a la sangre, sino que son secretadas y ejercen su efecto en una célula o un tejido contiguo. Eso se llama, es una acción paracrina, ¿no es cierto? De manera paracrina. Y a veces esta sustancia secretada ejerce su efecto en la misma célula o tejido, es una acción autocrina. Esta clasificación bastante elemental de las hormonas la divide que en aquellas hormonas que se derivan, son derivados de aminoácidos, ¿no? Como por ejemplo las hormonas tiroideas, ¿sí? Que van a derivar principalmente de la tirosina. Luego tenemos también esas hormonas que son las hormonas polipeptídicas. Se llaman polipeptídicas porque rara vez están constituidas por más de 100 aminoácidos. O sea, cuando tú tienes un polipéptido que está constituido por más de 100 aminoácidos, tú ya hablas de una proteína. ¿Sí? Si tiene menos de 100 aminoácidos, estamos hablando de un polipéptido. Y ahí tenemos los ejemplos clásicos como la insulina, la hormona de crecimiento, la oxitocina y la adrenocorticotroficina. Luego tenemos esta clasificación, ¿no es cierto?, especial de las glicoproteínas, ¿sí? que son proteínas que están unidas a carbohidratos. Ejemplo, la FSH, ¿no es cierto?, la LH, son los ejemplos más claros. Y acá tenemos por último las hormonas esteroideas. Estas hormonas esteroideas son las que derivan del colesterol. ¿Cuáles son las hormonas esteroideas? ¿Dónde se producen principalmente las hormonas esteroideas? Para que tengan ustedes siempre en la cabecita, se producen principalmente en la corteza suprarrenal y en las gónadas. ¿Sí? Y ahora para ver si tienen una idea, Manrique, ¿cuáles son las gónadas? Cuando hablamos de gónadas, ¿de qué órganos estamos hablando? Balcázar, ¿cuáles son las? Ya, no se pasen, ¿eh? Ya estamos acá en fisiología de anatomía. ¿Cuáles son las gónadas? Es decir, un estudiante me dice un pata que dice gónadas, que pregunta del crucigrama. ¿Cuáles son las gónadas? Yo te digo que las hormonas esteroideas se producen principalmente en las gónadas. ¿Cuáles son las gónadas? Jara, ¿cuáles son las gónadas? Ovarios y testículos, ¿no? Y también se produce en la corteza suprarrenal. Ojo, en la corteza suprarrenal, no en la médula suprarrenal, ¿no? Es una clasificación. Porque también recordar esto, la naturaleza de las hormonas, si son polipeptídicas, si son amínicas o son esteroideas,
nos va a permitir comprender mejor mucho cómo ocurre el transporte y cómo ocurre el metabolismo de estas hormonas y también su acción. Bien, primero, síntesis y procesamiento. ¿Ya? Las hormonas peptídicas, en resumen, se sintetizan como cualquier proteína. Comenzamos, ¿no es cierto? Hay una transcripción, ¿sí? Se forma un ARN mensajero. Este ARN mensajero llega a donde ¿dónde ocurre la traducción del ARN? ¿Ah? Fuerte. En el núcleo. ¿Dónde ocurre la traducción del ARN mensajero? Donde esta secuencia de aminoácidos se convierte en una secuencia. Esta secuencia de nucleótidos va a ser transformada en una secuencia de aminoácidos. En el citoplasma. ¿En qué parte? En los ribosomas que están ubicados en el retículo endocránico rugoso. Entonces, la idea es que las hormonas peptídicas van a ser sintetizadas primero como un precursor de gran tamaño molecular, ¿no es cierto? Y luego, como toda proteína, va a sufrir un procesamiento, o sea, va a haber escisión de secuencia de aminoácidos para formar una preprohormona y luego se forma la hormona activa que tiene menor peso molecular. Por ejemplo, cuando se inicia la síntesis de la insulina, se forma preproinsulina, que tiene un peso molecular, es decir, está formado por gran cantidad de aminoácidos. Luego, esta preproinsulina sufre un procesamiento. Se van cortando secuencias de aminoácidos para formar la preinsulina y al final otra escisión de aminoácidos para formar la insulina, que viene a ser la hormona biológicamente activa. Así es la síntesis de casi todas las hormonas peptídicas. Y eso, cuando vean más adelante, hay que tenerlo presente, ¿no es cierto? Porque tiene utilidad clínica. Porque yo sé que cuando se forma la preproinsulina, ¿no es cierto?, hay una secuencia de aminoácidos que es el péptido C. O sea, la preproinsulina está constituida por la preinsulina y el péptido C. Lógicamente que después, cuando se procesa, se separa péptido C, preinsulina, ¿sí? Pero entonces yo sé que el péptido C se produce en cantidades equimolares a la insulina. O sea, hay una relación entre la concentración de péptido C y de insulina. La insulina es difícil de medir en sangre porque tiene una vida media corta. En cambio, el péptido C es mucho más estable. Entonces, en la parte clínica, ¿no es cierto?, muchas veces, si yo quiero saber si un paciente cursa con hiperinsulinismo, ¿sí?, dosamos el péptido C, porque si yo de esta manera sé que si el péptido C está aumentado, la insulina también está aumentada. ¿Ya? Es una idea de todo lo que vamos a ver. Pero las hormonas peptídicas primero se sintetizan como un gran precursor que va sufriendo escisión de secuencia de aminoácidos para dar la hormona biológicamente activa, que tiene mucho menor peso molecular. Las hormonas esteroideas, por otro lado, tienen otra forma de síntesis. Todas las hormonas esteroideas, bueno, acá vamos a hablar de la corteza suprarrenal. La corteza suprarrenal, ustedes han llevado histología, tiene una capa glomerular, tiene una capa fascicular y tiene una capa reticular, ¿no es cierto? La capa glomerular de la corteza suprarrenal, un virus que produce. ¿Qué recuerdas? ¿Qué produce el virus? ¿Qué recuerdas? ¿Qué produce? ¿Cuál es la hormona que produce la capa glomerular de la suprarrenal? Aldosterona, ¿no es cierto? La fascicular produce cortisol y la reticular produce andrógenos. Todo a partir del colesterol. Aquí es distinto. O sea, cada capa, como vamos a ver más adelante, por genética expresa diferentes tipos de enzimas. ¿Sí? O sea, es decir, la capa glomerular produce enzimas distintas a la capa glomerular. La capa glomerular produce enzimas distintas a la reticular y la reticular diferente a la glomerular.
De modo que de un mismo precursor como es el colesterol, se van a formar en cada capa diferentes tipos de hormonas. ¿Ya? Nos vamos a quedar con esa idea. Siempre recordar eso para entender luego la parte de fisiología y sobre todo más adelante cuando viene la parte de química. ¿Ya? 2. Los receptores hormonales. ¿Qué idea quiero que se lleven acá? No es tan así, pero al menos para que tengan una idea. Las hormonas peptídicas tienen receptores de membrana. ¿Sí? Las hormonas esteroideas y las hormonas tiroideas tienen receptores nucleares. ¿Se acordarán? Peptídicas, receptores de membrana, esteroideas y tiroideas, receptores nucleares. ¿Qué implica? Que el hecho que tenga receptores de membrana no es una acción genómica. Entonces, la acción de las hormonas peptídicas generalmente es rápido y de corta duración. El ejemplo clásico de la insulina, la típica hormona peptídica. ¿Sí? ¿Cuál es la función de la insulina? ¿Qué recuerdas? ¿Cuál es la función de la insulina? Que tú recuerdas, lo básico. Vamos a ver que es mucho más profundo, ¿no? Pero, ¿qué recuerdas de la insulina? ¿Cuál es su función? Sin miedo. ¿Qué sabes? ¿Ah? Baltasar, la función de la insulina, pero ¿qué sabes? ¿Qué es la función? ¿Cuál es la función de la insulina? Lo conocido. ¿Ah? A regular el azúcar en sangre. No, vamos a decir azúcar, pues, ¿no? ¿Cuál sería la palabra? La glucosa, ¿no? Pues cuando tú hablas de azúcar, me estás hablando de sacarosa. Es un disacárido que es la fructosa con la glucosa, ¿no es cierto? La glucosa es otra cosa, ya. ¿Cómo regulan los niveles de glucosa en sangre? ¿Cómo crees que cuando comes la glucosa baja los niveles, la insulina baja los niveles de glucosa en sangre? ¿Y dónde están principalmente, en qué órganos están ubicados principalmente esos canales que son transportadores, sería la palabra, ¿no? Músculo, tejido adiposo, ¿sí? Entonces, cuando tú comes y se elevan los niveles de glucosa en sangre, las células beta del páncreas lo detectan y liberan la insulina. La insulina es un receptor de membrana, o sea, se une a su receptor de membrana. ¿Qué es lo que hace? En el citoplasma, en este caso de las células musculares, los transportadores de glucosa GLUT4 están flotando. Entonces, cuando se une la insulina a su receptor, se producen una serie de señales que hacen que estos transportadores se expresen en la membrana de la célula muscular y la glucosa ingresa al músculo. ¿Sí? Por eso para los diabéticos, más importante y en general, ¿no es cierto? Lo que es la metabolismo del no dicen que corras, que hagas ejercicio aeróbico, dicen que hagas ejercicio de pesas. O sea, lo que tú tienes que hacer es preservar la masa muscular, porque el músculo es el órgano más insulinosensible. O sea, para aquellos que tienen problemas de diabetes, familia con diabetes e insulinoresistencia, porque al tener más masa muscular, tú tienes mayor capacidad de meter glucosa. Antes al paciente lo quemábamos, ¿no? O sea, todo cambia, todos los paradigmas. Decíamos, sal a correr una hora, baja de peso, ¿no? Pero el paciente al final estaba sarcopénico, o sea, lo hacías bajar de peso, pero bajaba su masa muscular y no mejoraba la diabetes. Ahora se le pide una actividad aeróbica moderada, pero dando hincapié al ejercicio de fuerza, ¿ya? Lo dejo ahí. Entonces, una vez que ingresa la glucosa, los niveles de glucosa en sangre bajan y esos GLUT4 son internalizados nuevamente. O sea, la insulina tiene una acción rápida y de corta duración porque no tiene acción genómica. O sea, no hay expresión de genes. A diferencia de las hormonas esteroideas que tienen receptores nucleares. El cortisol tiene acción genómica y cuando la acción se produce una acción genómica es más lenta pero de más larga duración. Entonces, en otras palabras, te dice que el cortisol, al unirse a sus receptores nucleares,
son factores de transcripción. ¿Qué significa, Mesa, que tienes un factor de transcripción, que formas un factor de transcripción? Muy bien, Mesa. Que se va a expresar un gen, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el producto final de la expresión de un gen? ¿Cuál va a ser el producto final de la expresión de un gen? ¿Cuál es el producto final? Todo lo que antes, ¿cuál es? Tus ojos negros, porque se expresa un gen, ¿no es cierto? Pero esa aparición en los colores dientes se producirá. ¿Cuál es el producto final de la expresión de un gen? No, pero ¿qué se produce? Cuando se expresa un gen, ¿cuál va a ser todo lo que era la expresión del gen? ¿Cuál es el producto final? El fenotipo ya. ¿Por qué se produce el fenotipo? ¿Qué tiene que haber para determinar un fenotipo? ¿Qué se tiene que expresar? Pero ya puede ser producto de la expresión. ¿Ah? Entonces, cuando hay biología, la expresión de un gen, el producto gen es una proteína, ¿no es cierto? Puede ser un transportador, puede ser una enzima, ¿sí? Puede ser un canal iónico. Ese es el producto final de la expresión génica, una proteína, que puede ser una enzima, puede ser un transportador. Entonces, esa es la diferencia de las hormonas tiroideas y las hormonas esteroideas. Forman factores de transcripción, tienen acción genómica. Se expresa un gen que da una proteína que cumple una función. Y lógicamente esta acción genómica es de una acción más prolongada. Ya que recordar eso. Receptores hormonales, las hormonas peptídicas, receptores de membrana, no es una acción genómica, por lo tanto la acción es rápida y de corta duración. El ejemplo más claro es la insulina. Las hormonas esteroideas y las hormonas tiroideas sí tienen receptores nucleares, por lo tanto la acción es genómica, lleva a la expresión de un gen, ¿no es cierto? Se sintetizan proteínas y la acción es de mucho mayor duración. Esto es lo que hemos dicho, como son las formas de señalización. Este es lo que hemos visto acá, esta es la autocrina, esta viene a ser la paracrina, y esta es la típica secreción endógena. ¿Ya? Lo hemos dicho nada. Bien, ahora, ¿cómo ocurre el transporte de las hormonas? Eso también lo van a tener en claro para poder entender por qué se piden determinados exámenes de laboratorio. ¿No? Primero, las hormonas peptídicas son hormonas hidrosolubles, ¿sí? Y entonces, al ser hidrosolubles, pueden viajar libremente en el plasma. 2. Las hormonas esteroideas y las hormonas tiroideas son liposolubles. En otras palabras, son hidrofóbicas. Entonces, para ser transportadas en el plasma, lo tienen que hacer unidos a proteínas de transporte. ¿Cuáles son las principales proteínas de transporte? La albúmina y la globulina. ¿Ya? La globulina tiene mayor capacidad de transporte porque se encuentra en mayor concentración, pero las globulinas tienen mayor afinidad por las hormonas. Entonces, la idea que nos queda es que las hormonas peptídicas viajan libre en el plasma y las hormonas esteroideas tienen que serlo unidos a proteínas de transporte. Otro principio que siempre tenemos a ver. Bien, luego aquí hay un ejemplo de las principales hormonas que contribuyen a la homeostasis. Tenemos las hormonas tiroideas que controlan el metabolismo basal de casi todos los tejidos. El cortisol tiene un metabolismo energético, pero tiene acción permisiva para otras hormonas. Vamos a ver de qué eso se trata más adelante. Los mineralocorticoides regulan el volumen plasmático a través de los efectos en los electrolitos séricos. La vasopresina, que vamos a ver también cuando toquemos el siguiente tema de hipotálamo, regula la osmolaridad plasmática a través de efectos en la excreción del agua. La hormona paratiroidea regula las concentraciones del calcio y fósforo, y la insulina regula la concentración plasmática de fósforo. Miren cómo las hormonas participan, ¿no es cierto?, en la homeostasis. Por eso lo vamos a ir detallando más adelante. Otra idea, ¿ya? Antes que pase. Las proteínas, otra idea que quiero que siempre tengan claro. Las hormonas
hemos dicho en especial las hormonas tiroideas y las hormonas esteroideas viajan unidas a proteínas, ¿no es cierto? Si hablamos del cortisol, por ejemplo, el 99.9% del cortisol viaja unida a proteínas de transporte, globulina fijadora del cortisol. Y solamente el 0,1% viaja en forma libre. Igual, cuando hablamos de las hormonas tiroideas, casi el 99% está unida a proteína de transporte, globulina fijadora de las hormonas tiroideas, y solamente 1% se encuentra en su forma libre. Sin embargo, es este pequeño porcentaje de la forma libre la que ejerce los efectos fisiológicos que vamos a ver más adelante y la que participa en los mecanismos de retroalimentación. ¿Ya? O sea, la hormona unida a proteínas no tiene acción fisiológica, no participa en los mecanismos de retroalimentación. Cuando se ha buscado hacer una clasificación embriológica, histológica de las hormonas, no ha sido muy fácil, entonces más hay una clasificación topográfica. Y entonces vamos a hablar en este caso lo principal del eje hipotálamo, hipófisis, glándula periférica. ¿Sí? Vamos a ver cómo el hipotálamo, de repente este esquema no es tan didáctico. Vamos a usar este. Hablamos del eje hipotálamo, hipófisis, glándula periférica, sobre todo cuando hablemos de qué? De la glándula suprarrenal, de la tiroides y de las gónadas. Es decir, hay un eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, hay un eje hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal, hay un eje hipotálamo, hipófisis, gónadas. Y para eso va a ser importante que vayan aprendiendo cuáles son las hormonas hipotalámicas, cuáles son las hormonas hipofisiarias, cuáles son las hormonas de las glándulas periféricas y sobre todo en las glándulas periféricas saber su función. ¿Ya? Entonces, la primera idea que nos debe quedar es que las hormonas hipotalámicas y las hormonas hipofisiarias tienen un efecto trófico sobre las glándulas periféricas. ¿Qué significa efecto trófico? Las glándulas hipotalámicas y las glándulas hipofisiarias favorecen el crecimiento, ¿no es cierto?, y la función de las glándulas periféricas. Es decir, si fuera en el caso de la tiroides, estimulan el crecimiento de la tiroides y estimulan la producción de hormonas tiroideas por parte de la glándula tiroides. O sea, tiene un efecto trófico. ¿Sí? Pero este mecanismo no queda ahí, y por eso hablamos de los servomecanismos, feedback o mecanismos de retroalimentación. ¿Por qué? Porque el producto de estas glándulas periféricas también ejerce un efecto inhibitorio sobre el hipotálamo y sobre el hipófisis. Ejemplo, los niveles de hormona tiroidea baja a nivel de la sangre. Esta disminución de los niveles de hormonas tiroideas es detectado por el hipotálamo. El hipotálamo lo que hace que secreta, estimular, producir la hormona liberadora de tirotropina, que a nivel de la adenohipófisis estimula la producción de TSH. Y la TSH lo que hace acá con ese efecto trófico estimula esta glándula tiroides a producir hormonas tiroideas. Cuando los niveles de hormona tiroidea alcanzan los valores o los rangos fisiológicos, estas hormonas tiroideas actúan también a nivel del hipotálamo y de la hipófisis para frenar la producción de TRH y de TSH, de modo que el sistema entre en equilibrio. Eso se llama un mecanismo de retroalimentación. Feedback o servomecanismo. Y este mecanismo es la base de la clínica de endocrinología. O sea, si ustedes quieren saber endocrinología, tienen que saber cómo funcionan estos mecanismos. ¿Por qué? Porque el entendimiento de esto, por ejemplo, si yo tengo un paciente que me sugiere tener un hipotiroidismo, pido la TSH y la T4 libre. Y la interpretación de estos resultados me va a permitir determinar si el hipotiroidismo es primario, es decir, es por una afección de la tiroides, si este hipotiroidismo es secundario, es por afección de la hipófisis, y
o si este déficit es a nivel del hipotálamo y es un hipotiroidismo terciario. O sea, eso es la base de la endocrinología, comprender estos mecanismos del retroalimentación. ¿Sí? Y también vamos a ver que hay otro tipo de hormonas que escapan al control de la hipófisis y del hipotálamo y que dependen principalmente del metabolismo, ¿no es cierto? Por ejemplo, la insulina no depende de este eje, sino de las concentraciones principalmente de glucosa en sangre, ¿no? Y la paratormona, que también, las glándulas paratiroides también escapan a este mecanismo y dependen más de las concentraciones de calcio. Bien, entonces, vamos a ver, cuando veamos la fisiopatología endocrinológica, es importante saber, ¿no es cierto?, la función de las hormonas. Porque los trastornos endocrinos se van a caracterizar por una deficiencia de la hormona, ¿no es cierto?, por una resistencia hormonal o por un exceso hormonal. ¿Sí? Esos son los tres mecanismos fisiopatológicos que producen enfermedad de origen endocrino. Entonces yo debo comprender cuál es la función normal, ¿no es cierto?, de cada glándula para, de acuerdo a eso, saber datos que me puedan orientar que hay un exceso, datos que me puedan orientar si hay una deficiencia. Y de acuerdo a eso, pedir las pruebas adecuadas. ¿Sí? Si yo debo conocer cuál es la función de las hormonas tiroideas para saber cuáles serían las manifestaciones clínicas de su deficiencia. Y de acuerdo a eso, pedir el examen laboratorial. Y de acuerdo al examen laboratorial, yo voy a tener una orientación topográfica, si la lesión es en el hipófisis, si es en el hipotálamo, y de acuerdo a eso, ¿no es cierto?, pedir las pruebas de imágenes adecuadas, ¿ya? Pero los trastornos endocrinos se van a caracterizar por una deficiencia de la hormona, es decir, una hipofunción de la glándula, por un exceso de hormona, hiperfunción, pero también puede haber trastornos endocrinos por resistencia hormonal. Ya que ese ejemplo no se ve muy bien, ves la diferencia, por ejemplo, entre el hipertiroidismo y el hipotiroidismo. ¿Sí? Habíamos visto así en forma primero, algo rápido nada más, que las hormonas tiroideas regulan el metabolismo basal. ¿Sí? Entonces, los pacientes hipertiroideos que tienen exceso de hormona tiroidea, como es ahí, van a presentar intolerancia al calor. O sea, su metabolismo basal está incrementado y por tanto los pacientes tienen intolerancia al calor. O sea, puede estar en pleno invierno y el paciente está en vividismo, ¿no? Y aparte de eso, al estar incrementado el metabolismo, también tiene una baja de peso. Por otro lado, el paciente hipotiroideo es lo contrario, tiene deficiencia hormonal, su metabolismo está disminuido y por tanto este paciente tiene aumento de peso y tiene intolerancia al frío, es un paciente friolento. Entonces puede estar en pleno verano y lo vas a ver con casaca. ¿Ya? Entonces vemos ahí estos tipos de trastorno endocrino por deficiencia, ¿sí?, y por exceso de hormona. Ahí hemos terminado la clase de hoy. ¿Sí? Y bueno, este cuadro de estas 10 señoras, solamente para demostrar lo que es el síndrome de Morris, ¿no es cierto? Todos son varones. Lo que pasa es que tienen un defecto en el receptor de la testosterona. O sea, sus niveles de testosterona son normales, pero es una resistencia hormonal. O sea, falla el receptor. O sea, ven su genotipo, sus cromosomas de varones, producen testosterona, pero la testosterona no puede hacer su acción y por eso generalmente todo su fenotipo es normal. Lean ahí síndrome de Morris. ¿Sí? Como te pone acá, la testosterona se une a su receptor y hay un desarrollo normal de los caracteres, o sea, su genotipo es varón, en este caso la testosterona se une a su receptor y entonces este varón puede tener el desarrollo de sus caracteres sexuales secundarios. En el síndrome de Morris hay un defecto del receptor. O sea, su genotipo es varón, produce testosterona, pero esta testosterona no puede unirse a los tejidos Diana y entonces no se pueden desarrollar los caracteres sexuales masculinos secundarios. Todos son varones. Es un club, ¿no? Porque todas tienen síndrome de Morris. ¿Preguntas hasta ahí para terminar? ¿Todo claro? Bien, entonces, ya le he dado el tema para la siguiente semana, por cierto, al grupo, y este grupo el día